Muy buenas tardes. Los saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo en esta tarde. Un saludo muy especial para los hermanos pastores de Rema Internacional Colombia Santander. Soy el hermano Octavio Delgado de Bucaramanga y en esta tarde ya de hoy 20 quisiera compartir con ustedes unos versículos de la palabra de Dios. Un saludo muy especial para los hermanos de Rema Internacional en todas partes del mundo: México, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Perú, Colombia. Quisiera tomar lectura en esta tarde en el libro de los Hebreos, capítulo 13. Dice la palabra de Dios: sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos como si ustedes fueran compañeros de cárcel, y también de los maltratados como si fueran ustedes mismos los que sufren. También quiero tomar lectura en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra de Dios: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que les da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende de lo alto del cielo, sino que es terrenal, puramente humana, diabólica, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial, sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Quiero que hagamos una oración en esta tarde ya, 12:30 del día, hora colombiana, y pidámosle a Dios que nos dé entendimiento de esto que acabamos de leer. Vamos a hablar un poco acerca de la sabiduría. Las dos clases de sabiduría: la sabiduría celestial y la sabiduría que habla la Biblia aquí, que no desciende del cielo. Señor Jesús, Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta tarde ya, Señor Jesucristo, que estamos leyendo tu palabra. Sabemos que es inspirada por tu Espíritu Santo. Sabemos que solo usted puede iluminar, Señor, para entender la palabra. Sabemos que usted está vivo. Sabemos que usted es real y que esta es su palabra. Le pedimos que nos des entendimiento, que podamos en esta tarde compartir una porción de la palabra de Dios dirigida por tu presencia, dirigida por tu Espíritu. En tu nombre santo, Señor Jesucristo. Amén. Estamos hablando que existen dos clases de sabiduría. Estábamos hablando que en el libro de Santiago dice la palabra de Dios que el que diga ser sabio y entendido entre ustedes, que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas por la humildad que le da la sabiduría. La sabiduría hace que un hombre o una mujer cada día sea más humilde. La sabiduría no puede hacer que un hombre y una mujer cada día se sienta más pendenciero,
cada día se sienta más orgulloso, más arrogante, más presumido, porque eso dice la palabra de Dios, que es faltar a la verdad. Cuando hay envidias amargas, cuando hay rivalidades en el corazón, tratando de competir por quién es mejor predicador, quién es mejor orador, quién lleva una vida más íntegra delante de Dios. Y surge esto en una competencia que no es de parte de Dios, ni es una sabiduría de lo alto, sino es una sabiduría que dice aquí la palabra de Dios, que es puramente humana y diabólica. En el mundo la gente compite y les dan galardones y les dan medallas y les dan todo tipo de cosas que satisfacen el ego personal de cada una de las personas. Pero en las cosas de Dios no podemos nosotros presumir y faltar a la verdad. Debemos ser humildes. El Señor Jesucristo dijo que el más sabio entre vosotros, el más grande entre vosotros, que sirviera a los demás. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Estamos en un tiempo, lamentablemente, donde la gente que está tratando de servir a Dios ha venido entendiendo que como que servirle a Dios es algo parecido a lo que existe en los grandes consorcios, en las grandes sociedades, en las grandes empresas, en el mundo de la farándula. La gente ha llegado a creer que eso es así, de esta manera, y existe una rivalidad entre ellos. Incluso se crean escuelas, se crean universidades, todo tipo de institutos en los que también se califica el conocimiento teológico de cada uno de los que participan en las cosas de Dios, como tratando de mostrar que la sabiduría de Dios es otra materia más aquí terrenal. Pero la palabra de Dios es clara cuando nos enseña a nosotros que la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura. La palabra pura significa que no tiene mezcla, que conserva su naturaleza original. Hoy en día vemos mucho predicador tratando de hacer en la prédica o en el lugar donde está hablando de Dios todo tipo de maromas, todo tipo de circo, todo tipo de cuestiones para que la persona se acerque a Dios, algunas veces hasta saliéndose de la misma palabra, y ya no se convierte esto en una palabra pura, como dice aquí la palabra de Dios, que debe ser esta sabiduría ante todo pura. Algo puro es que no se mezcla con otra cosa. Algo puro es que conserva su naturaleza original. La palabra de Dios debe mantener su naturaleza original. El mismo Señor Jesucristo dice que ni una jota ni una tilde, que el cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra no pasará. A cierto hombre le escuchaba yo enseñar acerca de la palabra de Dios, y como ella misma dice que es la palabra profética más segura, a la cual nosotros hacemos bien el estar atentos como una antorcha encendida que alumbra en lugar oscuro. La palabra de Dios no necesita que le ayuden. La palabra de Dios ya está escrita. Todas las profecías están allí. Este hombre decía: ¿quiere usted predicar la palabra de Dios? Pues lea un capítulo de la Biblia y explíquelo, o estúdielo y trate de entenderlo y pídale a Dios iluminación y luego enséñelo tal y como está escrito allí. Por eso ya viene en español, ya viene en inglés, viene en francés, portugués, en diferentes idiomas. Léala y enséñela como está allí escrita, porque esta palabra es pura. Esta palabra no se mezcla con otra. Esta palabra no se mezcla con las cosas del mundo. A esta palabra no se le pueden hacer añadiduras. Esta palabra habla por sí misma. O tenemos nosotros que acomodarnos a la sabiduría que viene de lo alto,
que es primeramente pura, o nos salimos de ella. También dice que esta palabra es pacífica. ¿Qué significa la palabra pacífica? Que no usa de violencia, que no es propenso a fomentar conflictos. Por eso es algo como un poco extraño, o como diría yo, que no encaja exactamente con lo que es la palabra de Dios cuando vemos a un padre o a una madre o cuando vemos a algún siervo, alguna persona que le sirve a Dios tratando de usar violencia para que otro escuche la palabra de Dios, tratando de persuadir a otro con violencia, con conflictos, con fuerza, aplicándole fuerza a esto para que una persona aprenda la palabra de Dios, y que quieren como inyectarle la palabra de Dios a la fuerza. Eso sería casi como una inquisición. Hubo un tiempo en que algunas religiones querían implementar sus creencias a la fuerza, quemando a las personas en la hoguera, quitándoles la cabeza, encarcelándoles y todo tipo de cuestiones y de torturas para que siguieran la palabra, para que la aprendieran. Pero la palabra de Dios es pacífica, dice la palabra de Dios misma, dice que ella es pacífica. La palabra de Dios es bondadosa. ¿Qué significa la palabra bondadosa? La palabra bondadosa es que tiene un carácter de virtuoso, de amable, que está lleno de bondad. Esta palabra tiene ese carácter de que quien la está escuchando, quien esta palabra se está metiendo en su corazón, quien la está practicando, el Espíritu Santo está haciendo una obra en él y está haciendo que este hombre o esta mujer se llene de virtudes, que comience a ser más amable, que comience a ser más bondadoso. Eso hace esta palabra. Esta palabra no nos conlleva a la pelea, al conflicto. Esta palabra no nos conlleva a la rivalidad, a las envidias, a las confusiones. Esto es animal, esto es diabólico, esto es sabiduría humana. La sabiduría de Dios es primeramente, como estábamos leyendo, pura, es pacífica, es bondadosa y también es dócil. ¿Qué significa la palabra dócil? Que acepta con agrado hacer lo que se le manda y que es de fácil educación o de educar. Una persona dócil es aquella que escucha, es aquella que se le puede enseñar fácilmente, es aquella que cuando usted le está hablando de Dios o de cualquier otra materia, ella fácilmente se deja educar, porque no está conllevada a llevarle la contraria a quien le está enseñando. No es alguien que opone resistencia, es dócil. Eso es algo dócil. Y dice que esta palabra del cielo es dócil. O sea, esta palabra se acepta con agrado. Cuando el Espíritu Santo toca el corazón de una persona, esta palabra entra al corazón de esa persona y esta persona la escucha con agrado. Esa palabra entra en su corazón, no puede evitar que se apropie de su vida, de sus sentimientos, porque es una palabra que entra con docilidad. No es una palabra que es impuesta, es una palabra que está llena de amor, llena de frutos, llena de misericordia, llena del Espíritu Santo, llena de Dios. Ante todo, esta palabra está llena de compasión, dice Santiago. Santiago, siervo del Señor, y que vivió con Jesucristo según la carne. Él estaba viendo a Jesucristo, que es la misma palabra. Jesucristo es el verbo hecho carne. Jesucristo es la misma palabra viva que estaba ahí al lado de él, caminando con él todos los días, enseñándole. Y él pudo aprender de este ser que es la misma palabra, que esta palabra está llena de compasión. Eso dice la palabra de Dios.
¿Qué es la compasión, hermano y amigo que me escucha? Es un sentimiento de tristeza que se produce al ver padecer a alguien y que impulsa a las personas a aliviar el dolor y el sufrimiento de esa persona que está recibiendo ese sufrimiento y lo impulsa a remediarle ese sufrimiento. Es esa persona que se duele con la otra, como dice la misma Biblia, llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Entonces la palabra de Dios está llena de compasión. Es una palabra compasiva, es una palabra que le trae aliento a la persona, es una palabra que le trae un escape, que le trae una solución a sus problemas. Es una palabra hasta psicológica, porque le ayuda en su mente a las personas a salir adelante. Es una palabra llena del Espíritu Santo, llena de frutos, llena de justicia. Esto es la palabra de Dios. Es una palabra sincera, como viene diciendo el mismo libro de Santiago. ¿Qué es algo sincero? Algo sincero es que habla y obra según lo que piensa realmente, sin mentir y sin fingir. Esta no es una palabra que se necesita añadirle cosas y se necesita mentir y fingir y, como decía antes, hacer acrobacias para que la persona entienda y hacer todo tipo de maromas. Ya no se convierten en siervos, ni en pastores, ni en predicadores, sino como en personas del circo que están tratando de convencer a la audiencia. Pero esta palabra es sincera, ella misma habla por sí misma. Todo lo que está escrito en ella es verdad, todo lo que está escrito en ella es real. Y si usted no ha podido comprender o no ha podido darse cuenta de lo hermosa que es esta palabra, no ha podido usted de su propia forma, como le dijera, de su propia manera, en su propia vida, no ha sido capaz usted de comprobar que esta palabra es sincera, comiéncela a obedecer, comiéncela a creer, comiéncela a poner por práctica y verá que usted se dará cuenta que esta palabra es sincera, que esta palabra no le miente, que todo lo que está escrito allí se cumple, que todas las promesas de Dios que están aquí en la Biblia se cumplen para su vida. Yo puedo ser testigo de que esta palabra me ha ayudado en la vida y quizás si yo no hubiera escuchado esta palabra no estaría vivo en este momento. Y quizás si yo no hubiera creído que esta palabra es sincera hace tiempo ya no la estaría siguiendo, pero esta palabra ha ayudado a mi vida, esta palabra me ha cambiado, ha ayudado a mi familia, ha ayudado a los que están a mi alrededor. Pese muchas veces a nuestras diferencias, a nuestros problemas, a nuestros caracteres. Cada uno de nosotros somos diferentes, cada uno de nosotros tenemos un carácter diferente, una forma de ser diferente, unos sentimientos diferentes, procedemos de familias diferentes, pero sin embargo esta palabra que es sincera, esta palabra convence a través del Espíritu Santo, nos convence de que ella dice la verdad, nos convence de pecado, de juicio, de justicia, de que somos seres que necesitamos de Dios, nos convence de que existe un Dios, nos convence de que debemos obedecer a este Dios, de que debemos arrepentirnos, de que debemos seguirlo. Bendito es el Señor Jesús, porque esta palabra es sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Entonces, para resumir, mis hermanos y amigos que están escuchando en esta tarde ya, la palabra de Dios se siembra con amor, con paz, con bondad, con docilidad, con compasión, con buenos frutos, con imparcialidad. Este mismo Santiago es quien dice en una parte de sus escritos que cómo podemos decirle a un hermano, vaya y abríguese y coma, y nosotros tenemos en nuestro bolsillo dinero, y cómo ayudarle, cómo darle un pan, cómo darle una ayuda, y lo mandamos a orar, y lo mandamos a leer la Biblia, inclusive está aguantando el hambre y lo mandamos a ayunar. Párele bolas a una cosa tan
completamente errónea, completamente contraria a la palabra de Dios. Si Él está necesitando nuestra ayuda, Él dice, ¿cómo vamos a cerrar nuestro corazón contra nuestro hermano? Dice la palabra de Dios, ¿cómo vamos a decir que mora en nosotros el amor de Dios? ¿Y cómo vamos a decir que esa es una palabra de Dios? Que una palabra que esté llena de, que no tenga compasión, que sea una palabra que no sea bondadosa, una palabra donde haya envidia, rivalidad, competencia, que esté llena de confusión y de acciones malvadas, el uno compitiendo contra el otro por quién es el mejor. En esta carrera del Evangelio no se trata de quién corre más y quién llega primero. En esta carrera del Evangelio se trata de llegar. Algún día llegar. El apóstol San Pablo dice, a la verdad, en esta carrera todos corren, pero no todos llegan. Y lo importante es llegar. Como veíamos por ahí en un video que yo miraba, me llamaba mucho la atención. Así fuera en 4 patas, pero llegó, decían las personas. En 4 patas, pero llegó. Lo importante es llegar a la meta, que es la salvación de nuestra alma. Lo importante es alcanzar esa verdadera sabiduría de Dios, que es la que quiere que todos los seres humanos nos arrepintamos, la que quiere convencernos a todos los seres humanos de que necesitamos arreglar nuestras cuentas con Dios. Como dice ella misma, es como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, reconciliaos con Dios. Ese es el fin de esta palabra. Esta palabra quiere que el hombre se arrepienta, que el hombre siga a Jesucristo, que el hombre crea que esta palabra es sincera, que esta palabra es verdad, que el Dios que está en la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es un Dios real, es un Dios que todavía tiene poder, es un Dios que hizo los cielos y la tierra, y es un Dios que está lleno de amor, de compasión, de verdad. Aparte de eso, esta palabra es imparcial. O sea, esta palabra no hace excepción de personas. Esta palabra no se inclina a la balanza ni a la derecha ni a la izquierda. Esta palabra es recta. Esta palabra es pura. Eso es la palabra de Dios. Esa es la sabiduría de Dios. Hermano y amigo que me escucha, es mi deseo que Dios le bendiga grandemente en este día y que haya sido de bendición esta corta enseñanza para su vida y para mi vida. Que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, mis hermanos, y a cada uno de los amigos que estuvieron conmigo.